Bendito sea nuestro Señor. ¿Disfrutó este tiempo de adoración, de alabanza? Por supuesto que nosotros disfrutamos más cuando recibimos que cuando damos. Pero en esa lógica inversa, cuando comenzamos a vivir una vida espiritual, nos damos cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando damos, recibimos por consecuencia, ¿no? Porque el Señor nunca nos deja solitos, nunca nos deja sin dar lo que Él preparó para nuestras vidas. Algo que es maravilloso y que desde que conocemos al Señor hasta el último día va a ser conocer la obra que Jesucristo hizo. Y probablemente podemos decir, bueno, sí, yo ya sé lo que el Señor hizo, ya sé que Él murió, que Él resucitó. Por supuesto que lo sabemos todos. Pero en la medida de que este conocimiento se revela en nuestra vida, nosotros vamos pudiendo utilizarlo para nuestra plenitud espiritual. Conocerlo simplemente no alcanza. Aprender a utilizarlo en nuestras vidas realmente es lo que nos va a llevar a lo que buscamos realmente de nuestro Señor. Vos fuiste diseñado para que esta obra te reubicara en tu verdadero lugar. A veces nos cuesta entender cómo funciona y es mi deseo realmente que en esta noche podamos aprender cómo funciona la aplicación de la cruz en nuestra vida. Por supuesto que el concepto cruz a lo largo de todos los tiempos fue sinónimo de sufrimiento y hoy por hoy no vamos a ver muchos mensajes que estén acentuados en este tema. De hecho, un predicador muy popular de jóvenes, en un momento él iba a venir a Argentina a predicar y un pastor de la vieja guardia, un hombre de Dios tremendo, le dijo, tenés que hablar un poquito de la cruz a los jóvenes, tenés que predicarles acerca de la cruz. Y este predicador predicó en ese estadio acerca de la cruz y el resultado fue que hubo un poco de confusión entre los jóvenes. Los jóvenes venían a buscar otra cosa. Venían a buscar un mensaje tal vez de entretenimiento, un mensaje que tocara sus sensaciones, pero este predicador habló directamente al corazón y al espíritu. Y lo que más me sorprendió, que luego hablando con un papá de uno de los chicos que fue para ese lugar, una persona capacitada en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, esa persona me dijo, no entiendo por qué hizo esto. Si todos los jóvenes iban a escuchar, y él habla acerca de la cruz, y vinieron todos medios confundidos con el asunto. Y no podía dejar también de considerar de qué manera el enemigo se encarga de esconder aquellas cosas que son efectivas y plantear aquellas cosas que realmente no causan cambio en la vida de la persona. Si el enemigo logra que nosotros estemos convencidos de un error, él va a tener poder sobre nuestra vida. No es algo tan superficial, es algo mucho más profundo. Estar convencido de un error nos puede llevar toda una vida. No solamente la parte espiritual, me refiero a otras cosas también. A veces nos convencemos de algo que no es y eso lleva toda nuestra vida de equivocación. Y pasa también en los cristianos. Muchas veces arrastramos un error toda nuestra vida y por no dejar que el Señor aplique su verdad en nosotros, perdemos lo más lindo y lo más importante. Y es mi deseo, ¿no?, que en esta noche podamos entender la función de la cruz en la vida del Hijo de Dios, para que cada uno de nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida, porque nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros problemas es por no aplicar la cruz en nosotros. Tenemos que entender todos, ¿no?, que todos hemos nacido en pecado y esto es lo que al mundo no le gusta escuchar. Pero eso es como un chino, un japonés, que diga, a mí no me gusta que me digan que soy chino. ¿Qué le va a hacer? Naciste chino, sos chino. Sí, bueno, pero yo ahora vivo en Estados Unidos. Sos chino. Sí, pero me casé con mi esposa china y mi hijo no, mi hijo nació en Estados Unidos. Tu hijo es chino, estadounidense, pero chino.
Porque desde tus ancestros arrastrás la naturaleza. Sos chino. De la misma manera nosotros, desde Adán, arrastramos la naturaleza. La naturaleza del hombre que desobedeció a Dios y cayó. Eso hizo algo en el espíritu del hombre, que es lo que se ha heredado a lo largo de todas las generaciones, y no hay salida a esto. La única salida para el chino, ¿cuál sería? Nacer de nuevo, que no hubiera sido más chino. ¿Cuál es la salida para el hombre pecador? Un nacimiento nuevo, una nueva naturaleza que le permita vivir ahora conforme a Cristo y no conforme a esos principios que desde el inicio de la humanidad vino arrastrando. ¿Y cómo hago para hacer esa transición? Es la cruz. Cuando vivimos fuera de este criterio es cuando generalmente están los errores de los cuales nosotros participamos, no solamente en la iglesia, con nuestros semejantes, en la familia, con nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Sabe dónde nacen esos problemas? El problema no nace con su esposa, no nace con su hijo, no nace con el lugar en donde usted vive. El problema nace entre usted y Dios. Bueno, pastor, que es muy general. No, el problema nace entre usted y Dios siempre. Hay una rebeldía, y esto no tiene que ver con la persona que no conoce a Dios, tiene que ver también con el que conoce a Dios. Tenemos rebeldía, somos rebeldes. Somos rebeldes, adictados del Espíritu Santo sobre nuestra vida, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque muchas veces no está dentro de nuestros cálculos, no es lo que nosotros esperamos, o toca ciertas partes de nuestro orgullo, y se plantea una rebeldía secreta con el Señor, que por supuesto es una falta de fe, sabiendo que el Señor todo lo que permite sobre mi vida es para llevarme a lo mejor, es para despegarme de esta naturaleza caída que tengo y renovarme en la nueva naturaleza, pero a veces nos rechiflamos, ¿no es cierto? Y nos rebelamos de alguna manera a eso. Ahora bien, a esta rebeldía, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le tratamos de formar un argumento lógico. Vamos a poner un ejemplo. Hoy lo podemos hacer didáctico porque el jueves es día de ¿qué? Si no me lo dice con un poquito más de gana. ¿El trabajo? Bueno, así, es día de trabajo. Entonces, lógicamente, hoy podemos explanarnos un poco de esta manera. Convengamos que usted tiene un problema porque el Señor está trabajando su vida. A ver, un voluntario, ¿quién puede ser? Levante la mano. Isa, pasa aquí al frente. No, vete. Isa tiene un problema. Y el problema que tiene Isa es que Isa está siendo tratado por Dios. No digo que sea así, ¿no? Él no acepta los tratos de Dios. No digo que sea el caso, ¿no? Pero tomo un ejemplo hipotético. Isa está siendo tratado por Dios. Y lo que pasa no es tan romántico cuando Dios trata nuestra vida, porque no la vemos venir. Viene por el lado que no lo esperamos, desafía toda la parte de nuestro ser, nos está llevando a una renovación. Algunos lo entienden y a veces estamos medio flojitos de papeles y nos rechiflamos con el trato. Entonces, ¿qué pasa? Nos rebelamos al trato. El problema nace con el Señor, pero inmediatamente sucede algo. Como me siento mal por esta situación, yo veo que la iglesia, no es que lo vea, genero un argumento, en la iglesia no hay amor. ¿Por qué razón? Porque yo estoy así y nadie me presta atención. Y nadie me llama por teléfono. Y nadie me dice cómo estás. Déjame decirte algo. Cada vez que el Señor trate tu vida, aunque las personas te llamen por teléfono, se queden a dormir en tu casa, te lleven a su casa a dormir, vos te vas a seguir sintiendo solo. ¿Por qué razón? Porque el trato tiene esa característica.
La persona de afuera puede acompañarte, pero no puede resolver el asunto. Y a veces nosotros esperamos eso, que alguien resuelva ese asunto. Pero el problema, volvemos de nuevo al principio, lo sigo teniendo con el Señor. Entonces armo un argumento lógico, bajo una lógica engañosa: en la iglesia no hay amor, porque no me comprenden. No, el problema es que vos no tenés el asunto resuelto con el Señor. Pero bueno, en la iglesia no hay amor, no me comprenden. ¿Eso va a generar qué? Ese argumento genera una actitud, porque ya me lo creí. ¿Y cuál es la actitud que genera? Que empiezo a tomar distancia de la gente. Y no solamente tomo distancia de la gente, sino me concentro en ese comportamiento, genero un comportamiento constante, soy yo el que me separo de la gente. Entonces aquello mismo que yo organicé lógicamente en mi cabeza lo estoy produciendo con mi vida porque estoy enojado con Dios. Esto lo va a ver en su vida y esto lo va a ver en la iglesia. Ahora, mire lo que dice el Señor. Lo tenemos en Proverbios, como para darle justamente el principio. Proverbios 16:7. Cuando los caminos son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace tener paz con él. ¿Qué quiere decir? El problema no está, el problema no existe. El problema no es que la gente no te estima, que no tiene amor para con tu vida, que no te quiere. El problema es que vos no resolviste tu problema con el Señor, no lo querés resolver por orgullo, por lo que sea, diseñaste un argumento que lo justifique, creaste una actitud hacia el semejante y estás generando aquello que creíste. Y no tiene nada que ver con la verdad. Esto no solamente debilita tu vida a nivel espiritual, hace daño al cuerpo y quita y resta toda plenitud de Dios sobre tu vida. Esto sucede, doy un ejemplo, gracias por exponerte a la crucifixión, doy un ejemplo en la iglesia, como esto también sucede en la casa, sucede con la familia, con los vecinos, con quien sea. ¿Por qué razón? Porque hay una naturaleza vieja que está acostumbrada a actuar de esa manera. Ahora, ¿cómo hago yo para salir de todo esto? Y bueno, tengo que vivir en la nueva naturaleza. Tengo que dejar de ser chino, tengo que dejar de ser lo que sea para empezar a ser hijo de Dios, para empezar a moverme como hijo de Dios. No según esa naturaleza que heredé, sino la nueva naturaleza que recibí. Entonces ahí es donde comienza a cambiar mi vida. Y el paso de una cosa a la otra es la cruz. La sangre de Cristo va a tratar con mi pecado. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, no voy a practicar el pecado, porque eso está en la vieja naturaleza. Pero me voy a equivocar varias veces, voy a pecar y tengo la oportunidad que la sangre trabaje directamente con mi pecado. Entonces el enemigo va a venir a acusar, va a venir a condenar, pero tu arrepentimiento genuino permite que la sangre limpie continuamente cada uno de nuestros pecados y de nuestras equivocaciones, porque vivimos según la nueva naturaleza y no según la vieja. Ahora, la cruz es la que trabaja sobre la vieja naturaleza, ¿para qué? Para yo poder vivir negando ese viejo hombre y viviendo según el nuevo hombre. Acá es importante que usted diferencie dos cosas, lo que es vivir en el Espíritu y lo que es la hipocresía, porque muchas veces te hacen ese planteo. Entonces, ¿eso es una hipocresía? No. La hipocresía es más de la naturaleza vieja. La hipocresía es cambiar la apariencia para seguir saliéndome con la mía. Morir a la vieja naturaleza y vivir a la nueva naturaleza es un acto espiritual y el motivo es el amor a Dios. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? La hipocresía es más para mí. Bueno, ¿qué pasa? Me gritaste y si yo te devuelvo el grito pierdo el trabajo. Bueno, está bien, no te pongas nervioso, pero adentro lo quiero matar. Jefe, no se ponga nervioso. Todo esto se va a arreglar. No es que vos sos espiritual, es que no querés perder el trabajo. Y eso es ser hipócrita.
Pero cuando yo realmente muero, me callo la boca, aunque quiera explotar de adentro, por amor a Cristo, eso sí es vivir en la nueva naturaleza. Entonces Pablo dice, ya no vivo más en la vieja naturaleza, vivo en la nueva, vivo según Cristo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo vivo esto? Por medio de la cruz. La cruz permite que continuamente la naturaleza vieja, cuando quiere manifestarse, pueda ser mortificada y pueda vivir en la nueva vida, en el nuevo hombre que es según Cristo. ¿Esto se entiende? ¿Seguro hay alguien que no lo comprende? Entonces, vamos a ver entonces algunos aspectos de la cruz para que esto pueda ser algo que vos puedas tomarlo sobre tu vida. ¿Por qué el enemigo esconde esto? Porque cuando está la cruz, el enemigo es derrotado. Por ese motivo él apuntó todos los dardos, todos los misiles y toda la fuerza que tenía para que Jesús hiciera su obra, pero salteando la cruz. Porque él sabe que cuando el hombre muere para vivir al espíritu, el enemigo no tiene oportunidad. Mientras vos estás vivo a la carne, el enemigo hace lo siguiente, va y te molesta. ¿Y vos qué hacés? Salís a pelear en la carne, Y fuiste. Porque no tenés poder contra el enemigo. No podés pelear contra el enemigo. Pero el enemigo busca que reacciones y el enemigo sale al encuentro y por supuesto te derrota. Es muy diferente cuando por medio de la cruz muero, entonces viene al enemigo, el enemigo me molesta y no hay respuesta. Cuando no hay respuesta hay victoria, le gané. ¿Se entiende? El enemigo puede trabajar cuando hay una carne viva, pero cuando hay una carne muerta, aunque venga el enemigo y la sacuda por los 24 costados y la carne no reacciona, en ese momento el enemigo es vencido. Y a veces, ¿por qué no somos victoriosos nosotros? Porque cuando nos viene a molestar, salimos con nuestras propias fuerzas, no aplicamos la cruz y, por supuesto, en nuestras propias fuerzas perdemos. Vamos a ir al primer punto para ver distintos aspectos con respecto a la cruz que podamos estar aplicando a nuestra vida y pueda darnos entendimiento. Todo, iglesia, en tu vida tiene que pasar por la cruz. Todo tiene que morir y tiene que resucitar. Eso es la cruz. La vida de plenitud, la vida de victoria, es la vida de muerte y resurrección. Es la nueva vida. Lo viejo no tiene incidencia, ni espiritual, ni tiene fortaleza espiritual. Lo viejo es lo religioso. Lo viejo es lo que yo puedo hacer desde mi propio esfuerzo y no tengo oportunidad contra el enemigo, aunque yo esté tremendamente emocionado en las cosas. Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo viviendo en él. ¿Por qué? Porque lo tenía a Cristo. Cristo no había muerto y resucitado, no había entrado en el corazón. Entonces Pedro, mientras Cristo estaba cerca, él podía tener una influencia, pero cuando Cristo se alejaba y lo perdía de vista, Pedro estaba por su propia cuenta, aunque Jesús lo cuidaba, como decía, yo los cuido mientras ustedes están conmigo, pero no tenía cómo vencer al enemigo. En un momento Pedro cree que sí puede hacerlo desde su propia naturaleza. Señor, aunque todos te nieguen, como decía Leo el otro día, yo no. Pero ¿cuál es el resultado? Que frente a la prueba no tenía cómo responder. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. La vida de victoria es aquella vida por medio de la cual nosotros morimos y resucitamos. La muerte y la resurrección es lo que le da el verdadero estado a las cosas. Convengamos que estamos en este lugar y estamos muertos de frío. Y tenemos en la parte de la pared 1 tonelada de leña. Eso, dejado de esa manera, ¿nos va a salvar del frío? ¿Nos va a salvar del frío cuando la leña se convierta en qué? Si la leña no se convierte en fuego, nos morimos. Si vos no te convertís en una nueva criatura, vos vas a perecer espiritualmente y eternamente. Si vos no te movés y vivís como una nueva criatura, el pecado te va a ganar, el enemigo te va a voltear.
no vas a tener resto desde vos mismo. Sí lo vas a tener como una nueva criatura, siendo transformado, renovado a la imagen de Cristo. El grano de trigo, por grano solamente, nunca va a dar de comer a nadie. Va a dar de comer a alguien cuando muera y dé una mazorca, dé una planta, ¿no es cierto? Si no cambiamos de estado y nos conservamos con el estado viejo caído, no tenemos oportunidad. Entonces, cuando nosotros aplicamos la cruz a nuestra vida, vamos cambiando de estado, de lo natural a lo espiritual. Y al enemigo lo vencemos en el campo de lo espiritual, nunca en el campo de lo natural. La cruz también define el carácter de nuestras obras. Muchas veces hacemos cosas que son religiosas. Las hacemos para cumplir, las hacemos para las personas y aún las hacemos para nosotros mismos. No son obras que pasan por la cruz, son obras muertas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nacen del yo. Son obras que no pasan por Cristo, no pasan por la cruz. Entonces son obras muertas. ¿Qué pasa? Yo quiero que me vean, porque yo quiero ser un líder en la iglesia. Entonces yo vengo los días jueves, yo vengo y hago IET, yo hago todas las cosas. Todo eso, con ese motivo, es una obra muerta. Yo estoy aspirando a un cargo, quiero que los demás me reconozcan en esto, pero eso no nace de mi amor genuino a Cristo. Eso nace de mis motivos egoístas. Si realmente yo quiero ser un líder espiritual, primeramente tengo que saber si el Señor quiere que yo sea un líder espiritual. Tengo que llevar todo este deseo a la cruz y tengo que servir en las cosas más pequeñas. Si voy a ser un líder espiritual, el Señor se va a encargar a su momento, a su tiempo de levantarme. Y si no, voy a ser un buen siervo. Todas mis obras tienen que pasar por la cruz. ¿Se entiende esto? Entonces, la cruz le da el sentido correcto a cada una de mis obras. Es bueno que nosotros repasemos esto. Mis obras, ¿qué característica tienen? ¿Son obras espirituales que nacen del Señor o nacen de mí mismo? Y la cruz demanda un cambio de titularidad. Yo tenía el esposo de una alumna mía que tenía una fábrica de dulces muy importante, muy buena, y ya estaba medio mal, ¿no? Ya estaba la empresa, estaba medio para la quiebra, él no daba abasto con todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, había un grupo que venía, un grupo que fusionaba distintas empresas, y en algún momento le propusieron a él que la empresa pasara a ellos y que él fuera el CEO de la empresa, él fuera simplemente la cabeza de la empresa, pero la empresa pasara para ellos. Y él en un principio con orgullo, no, yo soy el que hizo todo esto, yo soy el que maneja, pero la empresa empezó a ir para abajo, mal, hasta que en un momento dijo, bueno, no dormía, tenía presión arterial. Dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Paso la titularidad. Ustedes, el grupo, qué sé yo, Jacinto, va a ser el que se encarga ahora de la empresa. Yo voy a estar como gerente. Entonces él pudo dar su experiencia desde donde estaba. Los problemas se los hacía el grupo. Como el grupo tenía poder adquisitivo, ingresó un montón de nueva tecnología, posicionó a la empresa en el mercado en un lugar donde jamás en la vida la empresa podría haber llegado. Y él estaba, de alguna manera, como cara visible, pero la empresa ya no le pertenecía a él, era de este grupo. Y de alguna manera, cuando nosotros pasamos la titularidad de nuestras cosas a él, es eso. Nosotros dejamos de ser los dueños de nuestras cosas, de nosotros mismos, y le pasamos al título de él, y nosotros simplemente administradores de todo lo que él nos da. Entonces él pelea nuestras cosas. Nosotros las administramos, pero él es el que dicta forma, él es el que dicta tiempo, él es el que dicta manera. Él lo hace, ya no lo haces vos independiente. Cada decisión depende de la aprobación del jefe. Cuando nosotros cambiamos la titularidad y ponemos nuestra vida
en manos de Él toma el control. Y tal vez estás haciendo lo mismo. Tal vez sos dueño de una empresa, tal vez sos cabeza de un emprendimiento, pero ¿lo estás llevando vos o lo está llevando Él? ¿Sos vos el dueño o sos simplemente vos un administrador y Él es el dueño de lo que estás haciendo? Eso se aplica a lo comercial como a lo espiritual también. Entonces la cruz implica un cambio de titularidad, que mis cosas pasen a Él y yo seré administrador de las cosas que Él me dio. ¿Se entiende? Otro punto, y es que Satanás va a buscar que vos evadas la cruz. Siempre Satanás va a estar prometiéndote todo lo que Dios ya tiene preparado para tu vida. ¿Qué es lo que vos estás necesitando? ¿Una compañera? ¿Un compañero? ¿Crecer económicamente? No sé, podemos decir un montón de cosas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a buscar para ello la guía, la dirección de Dios o lo voy a provocar yo con mis propias fuerzas? ¿Voy a saltearlo a Él para alcanzar lo que yo quiero o voy a estar en dependencia de Él para recibirlo de su mano? ¿Qué es lo que voy a hacer? El enemigo te propone, yo te doy todo lo que vos ves, pero sin la cruz. ¿Por qué el enemigo te hace estos regalos? Y aún en la iglesia, ojo, porque el día que vos mordiste, el enemigo tiene autoridad sobre lo que te dio. Y vos tenés que vivir toda la vida para sostener eso. Y cuando el enemigo quiere, lo toca y te lo saca. Ahora, cuando vos accedes a lo que el Señor tiene, no hay nada ni nadie que te lo pueda tocar. El Señor le pide a Abraham a su hijo Isaac. Si no se lo hubiera entregado, tal vez hasta el enemigo lo hubiera matado a su hijo. Tal vez el resto de su vida él hubiera sido padre de una criatura. Pero para que ese hijo cumpliera el propósito y Abraham también tenía que pasar la titularidad al Señor. La fe tenía que ser: Señor, yo sé que vos podés guardar a mi hijo de la muerte. Yo sé, Padre mío y Dios mío, que si yo te lo entrego a vos, está más seguro que en cualquier otro lugar. ¿El resultado cuál fue? No solamente que su hijo se multiplicó, después empezó a tener hijos, más hijos no sé de dónde. Hubo toda una bendición porque era lo que el Señor tenía preparado para él. Pero cuando nosotros queremos o escuchamos al enemigo y en vez de ir desde la cruz, arrebatamos nosotros con nuestras propias fuerzas aquellas cosas que el Señor preparó, lamentablemente el enemigo va a tener autoridad sobre eso y va a tocar aquello cuando a él se le ocurra y cuando más daño pueda hacer. Entonces, por eso el enemigo te va a ofrecer algo, pero sin la cruz. El enemigo te va a tentar en el momento del trato a que te bajes de la cruz. Porque en el momento del trato, si hay algo que duele, es la cruz. Mantenerte muerto en el momento del trato es lo que más duele, pero es lo que va a determinar el futuro. Va a determinar si vos vas a vivir una vida de victoria o vas a vivir una vida de esclavo. Va a determinar si vos vas a ser discípulo del Señor o por miedo a perder te vas a convertir en ese hombre de negocios que Jesús pasó un día por su vida y perdió la oportunidad de ser un discípulo. El enemigo siempre va a estar tentándote a que bajes de la cruz. Es lo que hizo con Jesús. ¿Por qué razón? Porque sabía que si Jesús hacía el proceso completo, a partir de ese momento a él se le terminaba la autoridad. Lo mismo sucede en tu vida. El enemigo sabe que si vos haces el proceso completo del trato divino, él no va a tener autoridad sobre tu vida. Entonces va a buscar que en el momento de mayor rispidez, de mayor opresión, vos renuncies a ese lugar, escapes de ese lugar. Buscará, te va a dar una salida rápida. Siempre él tiene preparada una salida rápida. Por supuesto que esa salida rápida es una salida en donde vos perdés todo, perdés propósito, donde vos perdés poder,
donde vos perdés autoridad, donde vos pasás a ser un integrante de iglesia o de comunidad religiosa sin ningún tipo de incidencia en ningún área. No vas a poder enfrentar lo que viene, no vas a poder tener autoridad sobre las cosas. ¿Por qué? Porque ya tomaste un escape y ya el enemigo tiene autoridad sobre tu vida. Y esto es muy importante, iglesia, porque nosotros no fuimos llamados a ser uno más de una iglesia, no fuimos llamados a ser una comunidad cristiana que alaba al Señor y que no hace más nada, ¿no es cierto? Fuimos llamados ¿a qué? A poder tomar la luz de Cristo y poderla hacer alumbrar en todos los aspectos, en todas las cosas. Yo no voy a poder tener autoridad en aquellas cosas que no he vencido. No voy a poder aconsejar y discipular a nadie si yo primero no vencí. Por eso el enemigo va a tratar de que te escapes, para que no tengas autoridad sobre esas cosas. ¿Se entiende? ¿Estás preparado? Este es importante, ¿eh? Este es importante. Hay una hora determinada que va a demandar que todo lo que tenés sea puesto a los pies de la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre tenemos todo puesto a los pies de la cruz. A veces hay cosas que tenemos y hay cosas que no tenemos. Pero hay una hora, hay un momento, cuando la palabra dice de una hora, está hablando un momento determinado que lo va a requerir absolutamente todo. Y yo en esto tomé el ejemplo de Esther, ¿no? Que está en el capítulo de Esther, en el libro de Esther, capítulo 4, 13 y 14. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callás absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La opresión que había sobre el pueblo judío requería que la reina Esther fuera fuera de horario a visitar al rey para tener una audiencia. Si hacía eso, probablemente él podía perder su vida, ella podía perder su vida. Sin embargo, en la providencia divina, esta mujer llegó a ser reina, pero no llegó a ser reina para pasarla bien. Llegó a ser reina para cumplir un propósito definido, y ese propósito siempre tiene que ver con el pueblo de Dios. Vos también, vos no fuiste salvado para pasarla bien en la iglesia. Vos fuiste salvado con un propósito definido que tiene que ver con el pueblo y el propósito de Dios. Ahora, llegaste a ese lugar. ¿Qué hago en ese lugar? Porque ahora es la hora de meter todo en la cruz. Entonces Mardoqueo le está diciendo a la reina: mirá, seguramente el Señor te puso acá para este momento. Ahora, cuidado, porque si vos no hacés lo que tenés que hacer, lamentablemente tu futuro no va a ser bueno. Entonces ella tiene que decidir: ¿me arriesgo a morir o muero como consecuencia de no haber muerto? No me lo haga repetir de nuevo, ¿eh? Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Cuando el Señor me está demandando algo, ¿me arriesgo o lo dejo pasar y después pierdo en algo que no tiene que? A veces yo, cuando me dicen: che, pero cuando vos te vas a África y si te pasa algo allá, y yo le digo: ¿y si me pasa algo acá y no obedezco? Déjame que me pase algo allá obedeciendo, ¿no? Entonces tenía que ver con esto. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, todos lo sabemos. Se salva el pueblo judío, la reina no muere. En nuestras vidas pasa que hay un momento en el que tenemos que poner todo en la cruz. Pero no hay algo calculado. Como Abraham. Abraham no sabe si va a volver. Cree, pero no tiene la certidumbre que Isaac va a volver. Y muchas veces poner las cosas en la cruz tiene que ver con eso, iglesia. No sabemos si las vamos a recuperar de nuevo, pero sí sabemos que Él las pidió. Y con eso basta. Si por miedo a perderla no la ponemos, ese va a ser el punto del cual el enemigo va a gobernar el resto de tu vida. El miedo a perder. Entonces te va a dar cosas que te esclavicen, que nunca las pongas en el altar, y a partir de esas cosas te va a manejar. Pero cuando el enemigo sabe que vos no tenés problema con todo eso, y que si él te está pidiendo algo, todo está puesto en la cruz, el enemigo no tiene autoridad sobre eso y es vencido. Otro ejemplo es en Primera de Reyes, capítulo 19,
el profeta Elías, dice Acab, le contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de ellos. Y tuvo miedo, se levantó y se escapó para salvar su vida. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Elías era una persona que vivía a este nivel, al nivel de la cruz. Era un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero en este momento el enemigo lo agarró mal parado, como muchas veces puede agarrar la vida nuestra, mal parado. ¿Y qué es lo que hace? Lo que no hizo nunca antes, se escapó para salvar su vida. Ahora, ¿cuál es el principio que está generando o que está englobando todo esto? Todo aquel que ama su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ese es el principio de la cruz. Lo que pasa es que es muy lindo escucharlo acá, pero cuando llega el momento, amigo, cuesta. Entonces Elías, ¿qué hizo? Escapó. Pero yo pensaba, ¿no? Fíjate qué ironía. Elías escapa. En el camino se tira abajo de un árbol. ¿Y qué le dice al Señor? Mátame. Pero entonces tiene miedo a morir y se escapa para que el Señor lo mate. ¿Cómo puede ser eso? Elías experimenta el vacío de escaparse. Porque nosotros, o lo que el enemigo hace, te da un pequeño refrigerio o satisfacción de escapar del peligro, pero adentro tuyo quedaste vacío. Aquello que era tu fuerza, aquello que era tu esperanza, aquello que era todo lo que vos tenías adentro, aquello que permitía que todo lo de afuera se moviera, pero vos adentro te mantenías sólido, ahora todo eso se diluyó. Me quedé sin nada. Cuando vos te escapás, lo primero que pasa es eso. Te vaciás espiritualmente. Vos no te das cuenta de lo que es la vida espiritual adentro tuyo. Vos no te das cuenta que ese viejo hombre se está renovando de gloria en gloria cada día. Te das cuenta cuando te escapás. Te das cuenta cuando te corres de la cruz, que te vaciás. Entonces, ¿qué es lo que haces? Corres a un lugar. ¿A qué lugar corres? Corres a la cueva. ¿Por qué? Porque en la cueva, en algún momento, el Señor le habló ahí a Moisés. Entonces, buscas un lugar religioso. Porque no hay vida. No hay vida porque te escapaste. Entonces, como me escapé, pero no me animo a decir que me voy de la iglesia y no. ¿Qué hago? Y bueno, voy a la cueva. Porque ahí en algún momento tuve una experiencia con el Señor. Y empiezo a vivir de sensaciones externas. Un viento, un tornado, un terremoto, pero Dios no está ahí. Pero ya empiezo a ser influenciado por sensaciones. Me voy a un lugar que no puede producir absolutamente nada en mi vida, porque me escapé. Y eso es lo que me pasa cuando me escapo de la cruz. Lo que salvo me mata. Lo que salvo me hace la vida infeliz. Lo que quiero salvar para no pasar ese momento es lo que después me lleva a secarme interiormente. ¿Cuándo revive Elías? Elías no revive por ninguna cosa especial. Mirá que los ángeles le sirvieron en el camino y todo. Elías revive cuando en su corazón la palabra de Dios entra como un silbo apacible. ¿Y cuál es esa palabra? Y esa palabra va a ser volver al lugar de donde te fuiste. Volvé al lugar que dejaste. No te escapes. El enemigo te lleva a lugares religiosos, te lleva al pasado, como lo llevó a Pedro. Se llevó todos los discípulos a las barcas. ¿Qué barca? Las barcas con las que no pescaban nada y no pescaron nada tampoco. Te lleva al pasado, te lleva a un lugar religioso. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Elías fue el único que no murió nunca. Fue arrebatado, volvió en el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, después aparece en Apocalipsis, lo matan en el Apocalipsis, pero resucita. No murió nunca. El enemigo te asusta con algo que no puede infringir sobre tu vida. Y si vos te escapás, te perdés de lo más importante. Y te soy sincero, es preferible que se apague tu vida biológica
a vivir muerto espiritualmente cuando conociste lo que es la vida. Amén. Muy bien. Y bueno, tenemos muchos más puntos, pero no, ¿cuánto estamos? ¿Estamos para terminar o le da para algún puntito más? No me lo diga, ¿sí? Bueno, esto es una realidad. Uno dice ahora, qué lindo, vamos con la cruz. Bueno, nosotros no podemos manejar este asunto de la cruz solos. No podemos, bueno, entonces hay que morir, no es una fórmula que vos te la anotaste y ahora, bueno, de acá en adelante ya muero. O sea, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que continuamente nosotros podamos morir a la carne y vivir al Espíritu. Cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo, a veces muchos lo buscan por recibir el bautismo, que es la glosalía, que es el hablar en lengua, es por sentirse bien. Pero algo, iglesia, que nosotros tenemos que entender, que necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para prevalecer sobre nuestra naturaleza y para llevar a cabo la obra de Dios. Si no, no podemos hacerlo. Entonces, la cruz, ¿por qué es necesaria? La cruz, acordate, es muerte y vida. Entonces, tu fortaleza espiritual depende de la vida y tu ministerio depende de qué, o tu labor en el cuerpo depende de que vos des vida, ministres vida a la gente, no religión, conocimiento, sino vida. Y si el Espíritu Santo no nos llena, no lo podemos hacer. Lo hacemos desde nuestras fuerzas, lo hacemos con lo que podemos, con nuestra propia voluntad y por supuesto que esto tiene una tirada corta. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos fortalece. ¿Para qué? Nos fortalece para vivir conforme a Cristo y nos fortalece para hacer la obra de Dios. ¿De qué manera? Nos enfoca. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta y las cosas nos llevan puestos? Porque tenemos la cabeza y el corazón en cualquier otro lugar. La persona que ama está enfocado, ¿por qué? Porque está enfocado en su amor. Está enfocado, Cristo está en el centro y esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Me llena y lo pone a Él en el centro de mi corazón. Si no, de lo contrario, yo voy, vengo, estoy con la cabeza en otro lado y cuando viene el enemigo me lleva puesto. No estoy atento. De la otra manera yo estoy enfocado. Lo pone al Señor en primer lugar en contra de que mi corazón esté dividido. Revela su palabra para que no sean mis criterios los que reinen en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Vos hoy estás orando, te levantaste, por eso yo les digo siempre, por favor, oren temprano. No digan que sí, después al mediodía cuando tengo un ratito oro. No, porque ya se llenó la cabeza de todas las impresiones, ¿no? De todo lo que tenés que hacer, de todas las ansiedades. David se adelantaba el alba. La primera impresión que David tenía era la voluntad de Dios para su vida. Buscá que sea al principio, porque eso te enfoca y ahí en ese momento, en ese tiempo, Dios te revela su palabra y esa palabra va a estar en tu corazón a lo largo del día. Si no, de lo contrario, lo que va a estar en tu corazón van a ser tus propios criterios. Y con tus propios criterios vos no vas a morir, no vas a hacer valer la cruz. El Espíritu Santo lo sitia a Él en el centro de tu corazón. El Espíritu Santo revela la palabra del Señor. Vos lo que necesitas cada día no son situaciones buenas. Lo que vos necesitas cada día es una palabra revelada en la cual podés pararte y podés hacer que las cosas ocurran y podés pelear a partir de esa palabra. Si vos no tenés eso, no tenés nada. Y el Espíritu Santo va a fortalecer. ¿Por qué razón? Porque aunque te sientas fuerte, no sos fuerte frente a lo espiritual. Vos necesitas la fortaleza que viene de parte del Señor para resistir, para morir, para avanzar en la fe en esa palabra revelada, para mantenerte enfocado, aunque vos te sientas que lo podés hacer, es una tirada corta, no lo podés hacer solo. Necesitas la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo ahora estoy entendiendo que por medio de la cruz muero a lo viejo y resucito a lo nuevo y ahí tengo la victoria.
pero necesito al poder del Espíritu Santo en mi vida para poderlo hacer. Necesito continuamente ser lleno del Espíritu Santo para que esto pueda ser llevado a cabo. Y de ahí en adelante vivir una vida de victoria. Yo voy a ser el producto de lo que estoy lleno. Si estoy lleno de lascivia, voy a ser un lascivo. Si estoy lleno de avaricia, voy a ser un avaro. Si estoy lleno de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, voy a ser esa nueva criatura que se renueva conforme a la imagen del que lo creó. Bueno, ¿estamos todavía o...? ¿Sí? Tengo 2 puntos más, dígame si los damos. ¿Sí? Bueno, hay una cosa que vamos a comprobar con respecto a la cruz. Ninguno de los que estamos acá queremos la cruz que tenemos. Ninguno. Todos creemos que, bueno, esta no sé, esta vino de chapa, hay otra que es mejor, que es un poquito más cómoda. No, vos tenés la cruz que el Señor te dijo, si vos me querés seguir, tomala y seguime. ¿Por qué? Porque está hecha a medida. Esa no la comprás en Avellaneda. Esa está hecha artesanalmente a medida de cada uno de nosotros. Porque va a tratar aquellas partes de nuestra vida que realmente tienen que ser tratadas. Ahora, como nosotros naturalmente nos rebelamos a estos tratos, y como te dije en un principio, armamos argumentos, nos ponemos una actitud, nos enojamos con todo el mundo, como nosotros nos enojamos con esto, ¿qué es lo que pasa? Solemos a menudo escaparnos. ¿Y qué pasa cuando nos escapamos? Y bueno, llegamos a la cueva de Elías, llegamos al corral de los chanchos del hijo pródigo, llegamos a ese lugar en donde entramos en sí y ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que finalmente la cruz que teníamos estaba buena. Era la que necesitábamos. Creíamos que si nos sacábamos esa cruz de encima íbamos a estar mejor y ahora me doy cuenta que estoy peor. Entonces vuelvo porque mejor me iba con mi padre que ahora. Vuelvo y salgo de la cueva porque mejor me iba en la presencia de Dios que escapándome de Jezabel. Vuelvo porque mejor me es seguirlo a Él y lo que Él prometió que estar encerrado muerto de miedo en un recinto con los demás discípulos. A veces nos escapamos de lo que Dios está tratando en nuestra vida, ¿para qué? Para encontrarnos con aquello que realmente decimos, yo creía que iba a ser otra cosa, pero estoy peor que antes. ¿Por qué? Porque interrumpiste un trato. Vos estás entrenando, yo estoy entrenando a alguien. Y ese alguien está gordo. Y empieza a adelgazar. Pero ya no se banca más el entrenamiento. No, listo, yo no entreno más. Oh, qué bueno. Miércoles no tengo que ir al gimnasio. La otra semana. Qué lindo. Lunes no tengo que ir al gimnasio. Y empieza a crecer. Empieza a caer. Se mira al espejo. ¿Qué pasó? Déjate el entrenamiento. Cuando dejamos el trato, ¿qué pasa? La vieja naturaleza es un río que está contenido por una represa, que está esperando que le abras una puertita y tiene la misma fuerza que tenía antes. Donde vos dejaste a la vieja naturaleza, ella va a venir igual y peor que antes. Va a venir con toda la fuerza y va a arrasar todo. Y te va a dejar igual que el día que lo conociste al Señor, que viniste porque estabas desesperado, porque viniste porque no le encontrabas motivo y sentido a nada, porque eso es lo que te va a dejar la carne. Mientras que Él forma su vida en tu vida tratándote, pero a veces nos enojamos, a veces nos escapamos del trato, ¿y qué nos damos cuenta? Cuando llegamos a ese punto, a ese lugar, la verdad, veníamos bien. Yo no sé por qué hice esto. Veníamos bien como veníamos. Y lo lindo de todo esto, que el Señor siempre a esto tiene preguntas. Elías, ¿qué haces acá? ¿Qué te está diciendo eso? Vamos de nuevo a donde estábamos. ¿Qué estás haciendo acá? Pedro, yo sé, Pedro, que te equivocaste, pero ¿me amás? Sí, Señor, vos sabés que... Bueno, vamos, vamos. Eso es lo lindo, que cuando te das cuenta, el Señor te dice, te entiendo, pero vamos, no estés un segundo más en este lugar. Vamos a agarrar la cruz, agarrar lo que yo te estoy dando, que es lo mejor, que es lo que mejor te va a hacer. Y vamos de nuevo.
Él te pregunta cuando llegas a ese lugar. Y vos, lógicamente, ¿qué le contestás? Y, lamentablemente, mejor me iba con mi padre. Vamos de nuevo, te dice. Hay tiempo, todavía podemos. Tomala de nuevo, aprende de mí que soy manso y humilde, cargá y vamos a lo que yo ya me propuse hacer con tu vida. No creas que la cruz de otro es mejor que la tuya. Vas a dar muchas vueltas y cuando te encuentres con la cruz perfecta para vos, ¿sabés cuál va a ser? La que dejaste al principio. Entonces no tiene sentido perder tiempo. Y finalmente la cruz garantiza el éxito de la conversión de las nuevas almas. ¿Por qué razón? Porque cuando tu vida pasa por la cruz, la nueva alma, ¿qué es lo que recibe? No recibe el viejo hombre, recibe la vida de Cristo a través tuyo. Los peores momentos muchas veces de nuestra vida, cuando estamos peleando por morir, son los momentos en los que más bendecimos. Ya sean los sermones, yo he escuchado personas que han predicado en este lugar que estaban pasando por un momento que no te puedo explicar, y esas palabras entraban de una manera distinta, llegaban de una manera distinta. ¿Por qué? Porque eran producto de la muerte y de la vida de resurrección. Y eso es lo que va a tocar a un mundo que se pierde, no va a tocar tu naturaleza caída. La nueva vida es lo que va a tocar la vida de otros. Y mira cómo se produce. Segunda de Corintios 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? El barro es la vieja naturaleza, el tesoro es la vida nueva, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para morir y resucitar. Que estamos atribulados en todo, y esto va contra todo mensaje exitista. Esto que yo te estoy hablando no es que no va a haber problema de afuera. Te estoy diciendo que vas a estar más que bien de adentro y vas a poder enfrentar todos los problemas de afuera. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos. Totalmente indirecto. Somos vasos de barro, necesitamos el poder del Espíritu Santo, vamos a tener problemas alrededor nuestro, pero adentro vamos a estar intactos. Y esto va a permitir que la vida de Cristo se exprese a través de nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Este es nuestro servicio espiritual. Este es nuestro evangelismo. Que mientras cada uno de nosotros estamos siendo tratados, estamos venciendo al enemigo por medio de la vida de la muerte y la resurrección, cuando nos ponemos en contacto con otros, los estamos afectando con la vida de Cristo. ¿Se comprende? La cruz tiene que ver con esto, iglesia. Por eso el enemigo se encarga de esconder este mensaje. Por eso se encarga que cuando se menciona la palabra cruz, todo ya, viene el palazo. No, viene la victoria, viene el entendimiento, viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, viene la comprensión del propósito de Dios. Heredaste una naturaleza caída y Dios te está dando en su Hijo la oportunidad de nacer de nuevo. Cada uno de tus pecados son tratados por la sangre de Cristo y en la medida que vos pecás podés arrepentirte y la sangre te limpia. Esa vieja naturaleza no tiene por qué reinar en tu vida porque hay una cruz. Y cada vez que esa naturaleza demanda obediencia, vos podés ir a esa cruz y podés morir para que la vida de Cristo se manifieste a través de tu vida. No hay que tomar atajos para arrebatar las cosas. Él es más que suficiente para podértelas dar. No hay que escapar de los tratos de Dios, que es la cruz misma, cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas. Porque después tarde o temprano voy a volver a ese lugar porque voy a entender que ese era el mejor lugar. Y en la medida que este proceso se va dando, ¿qué pasa? La gente va recibiendo aquello que el Señor está derramando sobre vos. Sos más que victorioso. Y en cada batalla espiritual que te toque vivir, entendé que la cruz es lo que el Señor dio a tu vida para la victoria. Amén. Todo aquel que quiere ser su discípulo, tome la cruz
y sígalo. Todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que por amor a Cristo pierde su vida, la va a encontrar. Esa es la esencia de la cruz. Amén. Los invito a ponerse de pie, iglesia.